Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy continuaremos con el recorrido por los pasajes del lado oscuro de la fuerza relacionados al propio emperador Palpatine con su creación Snoke, con otro extracto más tomado del libro de la antología del canon actual Secretos de los Sith. Y recordemos que este libro, Masters, está escrito como si fuera un diario privado del Lord de los Sith, Darth Sidious, también conocido como Sheev Palpatine. Y en sus páginas él mismo detalla su historia y sus logros desde que fue el aprendiz, así como su meteórico ascenso al poder. Y todo esto, claro, sirve como una antítesis al libro de Secretos de los Jedi, que viene a ser algo así como un diario de Luke Skywalker y la contraparte luminosa de estas historias oscuras de Secretos de los Sith. En este sentido, Palpatine en este libro nos da muchos de sus propios pensamientos del lado oscuro sobre ciertos temas que en realidad han sido poco explorados en la saga. De tal manera que en esta ocasión nos enfocaremos en la verdadera percepción que Darth Sidious tenía del ser oscuro conocido simplemente como el líder supremo Snoke, a quien vimos claro en los episodios 7 y 8 de la tercera trilogía como el maestro en el lado oscuro de Kylo Ren, y que más tarde en el episodio 9 se nos revelaría en realidad como una marioneta del propio Palpatine, mostrándonos sus múltiples experimentos de clonación en el planeta Exegol, unos que claro llevaban décadas de investigación de clonación y del propio lado oscuro hecho mediante las mezclas de múltiples hebras oscuras desde la época del Imperio Galáctico, como ya se ha visto en diverso contenido de la saga, algo que inclusive esos mismos tanques de clonación que vimos Snoke los vio con sus propios ojos muchos años antes el mismísimo Lord Vader, sabiendo claro que la mano que le había arrebatado a su hijo en el planeta Bespin era parte también de toda esa experimentación con la fuerza que intentaba Palpatine como un medio para no morir. Y aunque también es claro, Masters, que el episodio 9 intentaría recomponer la historia de la tercera trilogía, luego de las digresiones planteadas en el episodio 8, el diario de Palpatine aquí pues presentaría una serie de reflexiones que atarían toda la narrativa del canon actual, conectándolo pues no solo con los cómics recientes de Darth Vader y Marvel del 2020, donde vimos justo esta experimentación y la clonación de Snoke, sino también con series o contenido tan distinto como el Mandalorian, el Bad Batch o hasta Battlefront 2. Y primero que nada, en estos pensamientos de Palpatine sobre Snoke, el Lord de los Sith nos hablaría de su legado en la oscuridad, ya que con la fuerza como su guía, la muerte no sería la última palabra de su historia. Esto pese a que había sido derrotado por su propio aprendiz Darth Vader, a redimirse al querer salvar a su propio hijo Luke Skywalker. Ante todo, pues su caída había probado el necesario final del Imperio Galáctico, ya que él pensaba si después de un par de décadas de completa dominación galáctica de los recursos y habitantes gracias a las vastas fuerzas que él había constituido, aún así si dichas fuerzas no podían cumplir con su deber jurado y protegerlo a él, a su propio emperador, en este caso ellos no merecían reclamar la galaxia en su ausencia, pese a todo lo que antes habían logrado. El poder, pues, Palpatine lo estaba reservando para sí, por eso tenía un plan. De manera que Palpatine nos diría cómo él estaba dispuesto a ver arder los vestigios de su imperio galáctico, así también como toda la galaxia en su conjunto. Esto como el precio por su fracaso en protegerlo a él. Algo que incluso también nos conecta con toda la historia contada en el videojuego de Battlefront 2 con la Operación Ceniza, que también se nos cuenta en los cómics de Shattered Empire. Un plan de contingencia orquestado por el propio Palpatine que consistía básicamente en incendiar los mundos centrales del imperio que pudieran tener algún valor estratégico para los rebeldes. Esto claro mediante un conjunto de satélites que aniquilarían desde el espacio a los principales recursos y un buen número de los habitantes de dichos planetas. Inclusive pues en el videojuego de Battlefront 2 veríamos a la propia Leia Organa encabezando la defensa en Naboo, el mundo natal del propio Palpatine y de su propia madre Padme Amidala, lo cual nos confirma que claro, Sheev Palpatine no guardaba ningún amor por una galaxia que efectivamente había sido incapaz de proteger a su propio emperador. Y precisamente al respecto, Palpatine nos cuenta en su diario ese orden de ideas, siendo para él la resistencia, la rebelión y el desafío de la Alianza Rebelde pobres nociones que únicamente en su ausencia podrían cobrar fuerza y sentido. Por eso, a través de mensajeros automatizados que proyectaban su rostro, denominados como droides centinelas, él les indicaría a los remanentes imperiales que pusieran en marcha la Operación Ceniza, a la par claro que un grupo selecto de imperiales se regruparía en Jakku, donde él mismo ya sabía que tendría lugar la última batalla entre rebeldes e imperiales, para así culminar formalmente la Guerra Civil Galáctica. Y nadie sabía, excepto él y algunos de sus más fieles, cómo sus últimas fuerzas serían en realidad sacrificadas como penitencia por su negligencia.
Y también sabía que con el imperio borrado de la existencia, algo nuevo podría levantarse en su lugar. Y desde el más allá de la tumba, él lo haría posible, controlando como titiritero todos los movimientos de los pocos que se habían refugiado en las regiones desconocidas con él, hacia el mundo de Exegol. Es ahí donde todo lo que él había experimentado por años con la aberración llamada Snoke entraría en juego en este momento preciso. Y como tal se nos mostró en la serie de cómics de Marvel de Darth Vader 2020, para los tiempos posteriores a los sucesos del Imperio Contraataca, el Emperador Palpatine ya tenía instalaciones secretas finamente formadas en el mundo Sith de Exegol. Esto claro en las regiones desconocidas de la galaxia, donde incluso ya estaban en marcha y bastante avanzados los experimentos a partir del material genético de la propia mano de Luke Skywalker. Aquella que el propio Darth Vader en persona había cortado con su sable de un bello rojo carmesí, y que también había derivado en los primeros esbirros que serían en realidad los precursores de la criatura formalmente conocida como Snoke. Y justamente, Masters, algo muy similar a estos primeros experimentos también lo veríamos en el mundo de Nevarro. Esto claro en la serie del Mandalorian, donde sabemos que llevaban varios años utilizando la sangre del bebé Grogu, y justamente para experimentar con mutaciones y clonación, donde podemos especular que tenían como objetivo replicar la capacidad de conectarse con la fuerza en cuerpos clonados. Y justo Darth Sidious, ante este origen clonado de hebras para generar a la aberración genética de Snoke, él llamaría toda esta creación en su diario simplemente como una solución imperfecta, puesto que él había nacido de nuevo en ese instante en que su conciencia había sido transferida a un cuerpo temporal en Exegol, donde pese a los muchos años de experimentación en los que sus acólitos habían empleado numerosas técnicas de clonación, dicho cuerpo pues había sido inadecuado para ser un vehículo capaz de contener la inmensidad de su poder. Sin embargo, su alma permanecía intacta y completa, no así, claro, ese cuerpo que desde el principio fallaba en contenerla. De manera que el Emperador Palpatine era perfectamente consciente que para continuar sus planes de la dominación galáctica sería necesario contar con otra forma de vida, digna, claro, de todo su poder, ya que debido precisamente a las deformidades severas de ese nuevo cuerpo en el que Palpatine había renacido en Exegol, esto le hacía imposible de dejar aquel planeta. Pero justo aquí entran todos esos experimentos genéticos que habían comenzado décadas atrás, unos que provenían gracias a la tecnología kaminoana, de la cual el Imperio Galáctico se había apropiado desde su propio nacimiento, tal y como lo vimos pues en la serie del Bad Batch, donde en su último episodio de la temporada 1 se nos mostrarían las instalaciones del Monte Tantis en el planeta Wayland. Y gracias a todo eso, aún donde habían fracasado los seguidores de Darth Sidious, también habían encontrado la manera de crear a otro ser que llegaría a ser conocido con el nombre de Snoke. Un ser que Palpatine nos explicaría en su diario que era alguien con un cuerpo insuficiente para contener la plenitud de su esencia oscura, pero que sí era capaz de tener una naturalidad sensibilidad a la fuerza, lo que a sus ojos, claro, lo convertía como mínimo en una poderosa marioneta en la cual tendría una enorme influencia. Esto, claro, mediante el lado oscuro de la fuerza. Y a través precisamente de la manipulación de Snoke, Palpatine comenzaría a reunir sus fuerzas construyendo un nuevo ejército capaz de oponerse a la Nueva República que justamente se había levantado en su ausencia. Así Darth Sidious se aseguraría que la Primera Orden fuera suya para controlarla llegado el momento. En este sentido, el líder supremo Snoke era en realidad la pantalla perfecta para no mostrarse en primera instancia él como alguien renacido, sino únicamente como el deforme líder de la Primera Orden. Uno que, claro, aparentemente no tenía nada que ver con Palpatine. Y de la misma manera, el Sith aprovecharía esa conexión con Snoke para influir en el joven Ben Solo en sus pensamientos desde que era niño para corromperlo y destruir la nueva Orden Jedi que estaba creando su propio tío, el maestro Luke Skywalker. En ese sentido, mediante Snoke, Darth Sidious estaba haciendo lo mismo que hizo décadas atrás con Anakin Skywalker para destruir a los Jedi. Así pues, en esencia, en los pensamientos de Palpatine, en un principio Snoke no era más que una simple herramienta, como casi todos para él, un títere que le aseguraría el resurgimiento de un nuevo imperio a través de la Primera Orden para así corregir la estructura de poder en la galaxia.
Pero es entonces que pasarían 3 situaciones que le darían más opciones al inmortal emperador. En la primera situación, su marioneta Snoke descubriría a un joven y confundido Ben Solo desde que era niño. Y más tarde, mientras Snoke habitaba la estación de origen Drengir, conocida como la Estación Espacial La Maxine, aquel mundo lleno de vida y muerte que vimos por primera vez en los cómics del ascenso de Kylo Ren, y que recientemente la narrativa de la Alta República nos ha explicado su origen como una estación infestada por los plantoides Drengir en los territorios del borde exterior. Ahí pues el joven hijo de Han y Leia se entregaría por completo al líder supremo Snoke y también hacia todas sus enseñanzas oscuras, ligándolo también con los caballeros de Ren. Y es justo a través de Snoke que Palpatine sentiría la conversión al lado oscuro del poderoso heredero de la sangre Skywalker cuando mataría al líder original de los caballeros de Ren. Algo curioso porque ambos personajes sentirían a millones de kilómetros de distancia ese momento mismo de la conversión total de Ben Solo al lado oscuro para a partir de ahí hacerse llamar como Kylo Ren. Y la segunda situación, por otro lado, y en otro momento, Palpatine sería consciente que así como él había rechazado a un niño inferior engendrado de su propia carne, este se había ocultado y escapado para engendrar a un verdadero heredero de su propio imperio. Palpatine pues sabía, gracias a su influencia en Snoke, que aquel fruto del niño inferior, indigno de su poder, uno que era su propio yo clonado como su hijo, había procreado más tarde una chica llamada como Rey, una joven carroñera que se había refugiado en el mundo de Jakku, donde había existido curiosamente un despertar, una fluctuación en la fuerza, como en mucho tiempo no se había sentido. En este sentido, había una clara conexión en el experimento de Palpatine entre su hijo clon y Snoke, porque todos en realidad habían sido fruto de sus deseos oscuros para no morir o tener reservorios. Y ese despertar era por la chica que para Palpatine no solo era digna de llamarla como nieta, sino que además él podía sentir que tenía frente a ella la senda del lado oscuro. Y justamente Darth Sidious confesaría en las palabras de su diario que ella tenía más que solo poder, ella en realidad tenía su poder. Y aunque pudieran temerle a quien ella era, para Palpatine solo había una verdad, que Rey era su heredera y que él aseguraría a través de Snoke como fuera necesario que abrazase su destino. O sea, en este sentido, Palpatine creía que Snoke podría ser un medio para que Rey cayera al lado oscuro, como vimos tal cual que la tentó durante los eventos de los últimos Jedi. Y la tercera cosa que nos dice Palpatine, precisamente ante la muerte del líder Snoke a manos de Kylo Ren, así como la conexión que existía entre este último y Rey, Palpatine pues nos revela que será consciente de la diada de la fuerza que ambos representaban, ya que pese a la muerte de la aberración llamada Snoke, esta probaría de ser una marioneta bastante útil para los objetivos finales de la inmortalidad de Palpatine, ya que si bien él los había enlazado mentalmente, en realidad esta marioneta le había permitido a Sidious poder entender la verdadera naturaleza de la díada que representaban Rey y Kylo Ren. Claro, Masters, como sabemos, los propios Sith con la regla de 2 tenían una larga tradición de intentar crear díadas de la fuerza, como el maestro de Palpatine había intentado con él mismo, o inclusive como él lo intentó fallidamente con el propio Darth Vader. Y ya para concluir con esta reflexión oscura, Masters, tendríamos un último fragmento escrito por el Lord de los Sith, donde él nos explicaría que Snoke había sido una medida temporal en el mejor de los casos. Aunque claro, Snoke sí le había dado muchos frutos que ya describimos. Pero en realidad la verdadera fe de Palpatine estaba puesta en sus seguidores en las regiones desconocidas, unos quienes todavía buscaban producir un cuerpo digno de su infinito poder. Y para ello, claro, habían utilizado una técnica conocida como fundición de hebras. Esto mediante innumerables cuerpos clones modificados que fueron producidos a partir de su estructura genética. Y en realidad solo un sujeto había sobrevivido a esa serie de fracasos totales y carecía básicamente de conexión con la fuerza. Y precisamente Palpatine se refiere a aquel niño inferior, ese que había huido de sus garras y que se había reproducido, todo gracias a que precisamente Palpatine lo había dejado vivir. Así que ante los ojos de Palpatine, mientras Snoke reunía las fuerzas de la Primera Orden, ese hijo suyo, aunque solo fuera de nombre, sería quien engendraría a Rey, viéndola pues como un potencial reservorio y una auténtica heredera de la sangre de Palpatine corriendo por sus venas. Y como siempre pasaba, como siempre lo preveía, todas las teorías de Darth Sidious al final probarían ser correctas. Así claro, Palpatine en su inmensa sabiduría habría encontrado en el fracaso de sus seguidores las posibles sendas para lograr su objetivo de lograr cosas antinaturales para vencer a la muerte, para así asegurar definitivamente su dominación galáctica.
Pero si también te interesa saber más de los diarios de Palpatine, en los secretos de los Sith, en cómo él mismo explicó la Diada de la Fuerza, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.